¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, un nuevo video de esta serie que para mí es quizá el tema más apasionante porque tiene que ver directamente con el conocer a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado. Serie titulada La cruz del Padre y el Hijo. Este es el tercer tema. Les recomiendo que puedan ver los temas anteriores porque cada tema va sentando la base para el próximo tema. Y también previamente, si no han visto la serie Principios del Carácter de Dios, les dejo el enlace en la descripción del video porque también sienta las bases para todo este tema que ahora estamos viendo, que tiene que ver sobre la cruz. Vimos que la cruz no es solamente ese instrumento de tortura de madera donde Cristo fue crucificado, sino que es una situación, es nuestro pecado, ¿sí?, infligiendo daño en el Padre y en el Hijo. Ellos sienten dolor cada vez que nosotros pecamos. Es el haber cargado de pecado a Cristo cuando Él se había dado completamente para la salvación del ser humano. Ellos sienten todos nuestros dolores, aunque sean solamente físicos. Ellos sienten el rechazo del ser humano ante su carácter de amor y de abnegación, ¿sí?, para con sus seres creados. El tema de hoy, el tema que hoy nos trae, es la cruz a través del tiempo. Vimos entonces este concepto de lo que es la cruz invisible y ahora vamos a ver el concepto pero aplicado a situaciones puntuales de la historia donde nuestro Señor Jesús fue crucificado. Vamos a demostrar que no solamente fue crucificado hace 2000 años o hace 2000 y pico de años en el Calvario, sino que lo fue varias veces, o lo es constantemente, lo es todo el tiempo cada vez que alguien peca. Pero vamos a ver algunos ejemplos bien pero bien importantes para ver que todos tienen un punto en común. ¿Cómo es que se llega a crucificar al Hijo de Dios? Vamos a ver a Pablo hablando en 1 Corintios 2:1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Fíjense que Pablo está dejando en claro que él está enseñando, que él está haciendo saber a Cristo crucificado. Y está hablando en tiempo presente, ¿sí? Está hablando de un momento donde Cristo ya había resucitado, había ascendido al cielo, y sin embargo el lenguaje de Pablo es en tiempo presente, a Cristo crucificado. Lo mismo cuando habla a los Gálatas. Pablo dice: con Cristo estoy, ¿sí?, en este momento, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Hemos visto en los videos anteriores, en el segundo video tal vez, lo que significa, ¿no es cierto?, el tema de llevar la cruz, o en el primer video quizás, el tema de llevar la cruz, ¿no es cierto? Y Pablo dice que está juntamente crucificado con Cristo. Él hace frente a los vituperios, al rechazo, a los ataques, incluso estaba dispuesto a hacer frente a la muerte porque estaba juntamente crucificado con Cristo en el sentido espiritual, aunque no lo estuviera en el sentido literal, en una cruz de madera, ¿sí? Pero el lenguaje es bien claro, ¿no?, que él está crucificado con Cristo, que Cristo está crucificado en ese momento y no solamente en el Calvario, en el Gólgota. Pablo nuevamente en Hebreos 6:4, él dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pablo está hablando de una situación puntual, ¿no? Donde los que habían recibido todo, incluso el Espíritu Santo, recaen nuevamente crucificando para sí mismos al Hijo de Dios. Cada vez que pecamos, en cierto sentido, estamos crucificando al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto nos muestra que la cruz es un proceso, son actos de herir a Cristo a través de toda la historia cada vez que el ser humano peca. Tenemos Apocalipsis 5:11, donde Juan dice que miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nos hablan del Cordero inmolado. Pero en Apocalipsis 13 nos va a contestar cuándo fue inmolado, porque nuestra mente va directamente a la cruz de madera, al Calvario, al Gólgota. Sin embargo, Apocalipsis 13:8, hablando de la bestia, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Fíjense que primero nos da un punto en el tiempo, que es la fundación o el principio del mundo, pero también la palabra desde implica un proceso que no está terminado, que no fue terminado, que es un proceso constante. Viene siendo inmolado desde, ¿sí? Hasta hoy, desde el principio del mundo, porque fue casi en el principio del mundo donde entró el pecado, ¿no es cierto? Si querés, podemos contar desde Satanás también allá en el cielo, y es algo que vamos a ver un poco a continuación. Me llamó la atención mucho este texto, Apocalipsis 11:4, porque aparece la palabra donde nuestro Señor fue crucificado, ¿sí? Y quería no solamente que esto fuese un razonamiento en cuanto al rechazo, ¿sí? Que la cruz es el rechazo, sino que quería un texto donde aparezca la palabra puntual, ¿no? El Señor que fue crucificado, no solamente en el Calvario. Y miren lo que dice: estos testigos, que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿sí? Ese es el versículo 4, que es para poner en contexto de a quién nos estamos refiriendo. Esto está hablando históricamente del fin de los 1260 días, ¿sí? De Edad Media, cuando termina esa profecía a partir de 1798 para adelante, durante la Revolución Francesa. Estos dos testigos, nos dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, para saber dónde fue nuestro Señor crucificado y por qué, aparte del Calvario, tenemos que ver un poquito de la historia. Si no voy a entrar en todos los detalles proféticos porque me llevaría mucho tiempo, pero la conclusión de la interpretación profética de este capítulo, como les dije, es allá por la Revolución Francesa, a principios de los 1800, cuando el general Berthier se lleva preso al Papa de ese entonces, que ahora no recuerdo el nombre porque puedo tirar un nombre, pero si le erro, yo sé que ahí Leandro y Carlos van a estar corrigiéndome con el dato, entonces mejor no me arriesgo. Pero cuando llevaron preso al Papa, se da por finalizada esa profecía de los 1260 años, y recuerdo un hecho puntual donde en Francia llevan en andas a una prostituta desnuda diciendo que era, ¿sí?,
la madre de la libertad, de la sabiduría. Y vemos entonces un primer punto que es la decadencia moral, ¿no es cierto? Se crucifica a los dos testigos, que en este caso es la palabra de Dios, podríamos decir que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. No voy a entrar tampoco en un estudio puntual de esto, porque estoy abierto a que esos dos testigos también tengan otros significados. Sé que hay una cita de Elena White que habla de que son los dos ángeles que están en la presencia de Dios. Hay otras personas que también implican que podrían ser Moisés y Elías. Entonces no voy a entrar en la simbología, pero sabemos que en este caso puntual en Francia es la palabra de Dios, porque el hecho puntual es que llevaron todas las Biblias a una plaza y las prendieron fuego. Entonces ahí, cuando se cancela la palabra de Dios, cuando se prende fuego la palabra de Dios, cuando se la quita de la vida del ser humano, viene la decadencia moral y viene el negar a Dios. Esto representa al ateísmo, ¿sí? Que en la Biblia aparece como una bestia, como un poder que crucifica a los dos testigos. Y fíjense que hace una conexión espiritual con Sodoma y Egipto. O sea, lo pone a Francia como un poder ateo e inmoral comparado con Sodoma y Egipto, donde el Señor Jesús también fue crucificado. Y vamos a ver si la cancelación de la palabra de Dios y la inmoralidad son cosas que también se repiten en Egipto. Vamos a ver, Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjense que a diferencia de lo que es Babilonia, nosotros conocemos a Babilonia como la confusión, como el vino que embriaga las religiones, ¿sí? Lo vemos en un sentido religioso a Babilonia, las falsas religiones o todo el falso sistema religioso. Acá Egipto, representado ahora por Faraón, dice: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Está negando la existencia de Dios. Y ni hablar de entrar en el tema de la inmoralidad. Por ejemplo, el Faraón, por retener poder, conociendo la profecía de que en Israel iba a venir un libertador, envía a matar a todos los niños recién nacidos y de los primeros años de vida. Ni hablar de la adoración a todos los distintos dioses en la figura de animales que ellos tenían. Vemos entonces la decadencia moral y la negación de Dios y de su palabra en Egipto. Ahora veamos si en Sodoma también aplica lo mismo. Fíjense lo que dice Ezequiel 16:48 y 49. Vivo yo, dice Jehová el Señor, hablando de Israel, ¿no es cierto?, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Podemos separar las características de Sodoma en dos. Primero, la soberbia. La misma soberbia que tuvo Faraón y la misma soberbia que tuvieron en Francia para decir que la prostituta era un emblema de la diosa razón, de la diosa sabiduría. Vemos que la soberbia es el pecado con el cual se niega a Dios, se cancela la palabra de Dios. Y después tenemos los llamados pecados capitales, donde se conoce comúnmente, ¿no es cierto?, la saciedad de pan o la gula, la abundancia de ociosidad, la vagancia, y que no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, ¿sí? Inmoralidad y también el hecho de no
o de ir en contra, mejor dicho, de lo que es la ley de Dios, que es ayudar al que no tiene. ¿Sí? Esta es la religión, dice Santiago, si no mal me equivoco, ayudar a los huérfanos, la viuda, al extranjero. Y podríamos, si quieren, revisar, pero yo creo que ustedes conocen la historia de Lot, ¿sí? Cómo él huye de esa ciudad y en esa huida, después de que su mujer vuelve hacia atrás y queda presa de la destrucción, ¿sí? por fuego, por azufre, vemos que sus hijas lo embriagan, tienen relaciones sexuales con él y quedan embarazadas, ¿sí? Jóvenes que tuvieron una crianza normal jamás tendrían en la mente, o sea, jamás podrían concebir el hecho de emborrachar a su padre para tener relaciones sexuales con él. Esto implica que ellas estaban contaminadas por la inmoralidad que reinaba en la ciudad donde habían crecido desde pequeñas, ¿sí? De hecho, también podemos contar la anécdota de los dos ángeles que primero habían estado con Abraham, ahora habían visitado la ciudad y Lot tuvo que trabar las puertas porque estos habitantes de la ciudad querían conocer, el conocer del lenguaje bíblico, querían conocer sexualmente, querían abusar sexualmente de estos dos ángeles a quienes estas personas consideraron forasteros y que para poder continuar con su camino y su trabajo, estos ángeles tuvieron que cegar a estos habitantes de Sodoma. Fíjense si no reinaba el ateísmo, la negación de Dios, de su ley y la inmoralidad en Sodoma. Y es por eso que así como los dos testigos de Cristo fueron crucificados en Francia, ¿sí? En la Revolución Francesa, también fueron crucificados, como la Biblia lo dice en Apocalipsis 11, digo bien, ¿no es cierto? Apocalipsis 11, fue crucificado nuestro Señor Jesús en Sodoma y en Egipto. La negación de Dios, la cancelación de su palabra, el ir en contra de su ley y el rechazo, ¿no es cierto? El rechazo generalizado de lo que el Padre y el Hijo, o cómo se dan ellos al ser humano, ¿sí? Es lo que produce la crucificación de Cristo vez tras vez. Tenemos un par de ejemplos más a través de citas de Elena de White, y en este caso los ángeles caídos que estaban en el cielo. Fíjense que dice que hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho de que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Fíjense que primero hubo un orgullo, se exaltaron a sí mismos, ¿sí? A su belleza, a su sabiduría. Eso es inmoralidad, ¿sí? Es inmoralidad. Y después quisieron negar la palabra de Dios, porque en Salmos 2 tenemos que Dios declara, dice, este es mi decreto, yo publicaré este decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios les dijo que Él había engendrado a su Hijo unigénito, que ellos eran seres creados, pero que Cristo había sido engendrado, que era parte misma del Padre, y ellos quisieron negar esta palabra de Dios. Se quisieron olvidar de la palabra de Dios. Negaron a Jesús como Hijo de Dios y cayeron en la inmoralidad. El hecho de ir en contra de la ley y en contra del carácter de Dios siempre termina en inmoralidad. Entonces podemos determinar que Jesús también fue crucificado allá en el cielo con los ángeles caídos, obviamente bajo el liderazgo de Satanás. Esto está en Cada Día con Dios, página 126.2. Tenemos a Satanás mismo.
tenemos esta cita que dice: abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, ¿sí?, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Cristo es la palabra de Dios. Satanás quiso cancelar a Cristo y cayó en la inmoralidad. Él quiso exaltarse a sí mismo. La Biblia dice que quiso sentarse en las alturas en el trono de Dios, que quiso ser como Dios. Negó el carácter de Dios, negó la palabra de Dios, fue en contra de su ley, ¿sí? Dijo que la ley, o sea, sentó el fundamento de que la ley es para seres inferiores, que es algo separado de Dios y que ni siquiera los ángeles tienen que cumplirla, mucho menos Dios mismo, sino que es solamente para los mundos creados. Él puso el fundamento de este principio satánico. Por lo tanto, directamente crucificó al Hijo de Dios, hirió al Padre y al Hijo con su pecado. Vamos al último ejemplo, que son los antediluvianos, ¿sí? Las personas que vivieron antes del diluvio y que fueron destruidas por el diluvio. Fíjense lo que nos dice Patriarcas y Profetas en la página 70, que estas personas no procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones. El orgullo es parte de la inmoralidad, ¿no? Se aturdían en escenas de placer y perversidad. Inmoralidad. No deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron a negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Fíjense también cómo los antediluvianos cayeron en total inmoralidad y negaron a Dios. Por eso es que ellos sembraron el pecado en el mundo. La naturaleza los vomitó. Y Dios, en su misericordia, en su amor, todavía enviaba a Noé, que durante 150 años predicó salvación, predicó vida, predicó sobre el amor de Dios, pero negaron la palabra de Dios y cavaron su propio pozo. La naturaleza que ellos contaminaron los destruyó. Y este concepto lo pueden ver en la serie, ¿sí? Recuerden que dejo el link en la descripción de los videos, Principios del carácter de Dios. Hay un video, un capítulo entero de esa serie que se llama el dominio de la tierra, creo, si no me equivoco, o la contaminación de la tierra. Ahí se explica bien el tema del diluvio. Entonces, como conclusión, la cruz, ¿sí?, no es solamente la cruz de madera en el Calvario. Es también, y es principalmente, todas aquellas veces donde se niega a Dios, donde se niega su palabra, donde se niega a su Hijo, donde se va en contra de su ley y donde se cae en inmoralidad. Ahí hay una cruz, ahí Cristo está siendo crucificado y viene siendo crucificado, fue crucificado y sigue siendo crucificado desde la fundación del mundo. El Cordero viene siendo inmolado desde la fundación del mundo. La cruz principalmente es invisible, es herir el corazón del Padre y el Hijo. Y más adelante tenemos un capítulo donde vamos a ver que la cruz de madera, la cruz visible, es simplemente, ¿sí?, el resultado visible
de todo lo que tanto el hombre como los ángeles caídos siempre tuvieron en su corazón. No se pierdan los siguientes capítulos, que el Señor los bendiga, que les dé sabiduría. Suscríbanse, hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cada lunes a las 20 horas de Argentina para continuar con esta apasionante serie. Un abrazo para todos.